Historias de Andalucía. RAI. La tumba del elefante de Carmona pudo ser un templo al dios Mitra, una noticia que sin duda nos ha llamado mucho la atención, y eso es lo que arrojan las nuevas investigaciones en esta necrópolis romana. Vamos a hablar con uno de los investigadores de ese proyecto, con Alejandro Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Bueno, nos hemos quedado con ese titular, la tumba del elefante de Carmona, que pudo ser un templo al dios Mitra. Sí, esa es una de las novedades que aportamos mi compañera Inmaculada Carrasco y yo en el último trabajo. O sea que no tuvo siempre una función funeraria. No, realmente ha sido un poco por casualidad el que nos hayamos enfrentado a este reto. Fue gracias al conjunto arqueológico de Carmona, en su esfuerzo por renovar la investigación del conjunto, que nos ofreció la oportunidad de hacer un estudio concreto sobre la tumba. Y la tumba del elefante es posiblemente la más enigmática de todo el conjunto arqueológico, y desde que se descubrió en 1885 los investigadores han estado de cabeza intentando darle una explicación. Y en nuestro último análisis pues hemos encontrado lo que entendemos que son las claves para poder, de manera casi definitiva, haber resuelto el misterio de la tumba. ¿Y qué os ha hecho llegar a esta conclusión, Alejandro? Pues bueno, el trabajo del arqueólogo tiene muchas facetas, algunas pues reiterativas y tediosas, pero hay otros momentos que son realmente lo que nos hacen, o por lo menos a mí, seguir en esta profesión, ¿no? Y es la emoción esa del hallazgo. El análisis monótono de la arqueología nos hizo ver pues que realmente la tumba no es solo de un único momento, sino que se construyó para un uso y después fue cambiando de uso a lo largo del tiempo. Pero digamos la clave fue el tema de la ventana. La tumba tiene una ventana que se abre a la cámara principal, en la que ya algunos investigadores habían apuntado que seguramente sería como una especie de reloj solar. Y nosotros pues lo que hicimos fue reproducir esas hipótesis previas y comprobamos en qué momentos del año el sol entraba en la cámara. Y un poquito así como le pasó a Indiana Jones en busca del arca perdida, cuando el rayo de sol le dio la respuesta a ese misterio, bueno, nosotros con menos aventura y menos nazis y menos historia de esta. Menos peliculero todo, ¿no? Menos peliculero, pero sí es cierto que descubrimos que el sol entraba en unos momentos muy concretos del año, que era cuando llega el equinoccio de primavera y el de otoño, pero además 3 horas después de amanecer. No al amanecer ni al atardecer, sino 3 horas después. La pregunta inmediata era, ¿por qué 3 horas después y no 4 o 2? Entonces, después de valorar distintas posibilidades, nos dio por mirar la composición del cielo, es decir, cuál era la composición de las constelaciones, justamente en ese momento en tiempo romano. Y entonces ahí ya fue cuando saltó un poquito la chispa, porque vimos que ese cielo, justamente cuando el sol entraba por la ventana en el equinoccio de primavera, salía el Toro y Orión, las dos constelaciones por el este. El Toro y Orión inmediatamente nos asocian con la taurotonía, que es Mitra matando al toro. Ese, digamos, es el misterio básico de la religión mitaica. Entonces, ya empezando a tirar del hilo, fuimos desvanando todos los posibles problemillas que pudiera tener la interpretación. ¿Qué ocurría? Que en este aspecto nosotros éramos un poco los primeros, porque aunque se sabía que las tumbas, que los templos mitraicos tenían una relación astronómica y una relación con el sol, y que tenían ventanas también que iluminaban pero nunca se había establecido la relación directa entre la ventana, el sol y las constelaciones. Y una vez que teníamos redactado el trabajo, nos llegó un artículo de unos colegas polacos que habían excavado en un mitreo en Siria, Aguarte, y habían descubierto una ventana que según sus cálculos astronómicos apuntaban al altar, y el sol entraría allí el día del solsticio de invierno, en torno al 25 de diciembre, 2 horas antes del atardecer. ¿Qué ocurría? Es decir, que existía una relación. Existía una relación con las fechas clave en el año, claro. Son los solsticios y los equinoccios. Pero además ellos quedaron ahí, pero nosotros dimos un pasito más. Y con sus datos comprobamos qué cielo se veía en Siria en el momento en que ellos reflejaban.
y era exactamente el mismo cielo que en Carmona. Es decir, la ventana era una especie de reloj astronómico y que reflejaba pues todo el mundo cosmogónico de la religión mitraica. Y esa prueba es prácticamente, a mi modo de ver, casi definitiva. Alejandro, la religión mitraica, para los oyentes, es una religión, era una religión no oficial en el Imperio Romano, y esto puede también desvelar que había muchos seguidores en la zona. Sí, la religión mitraica se encuadra en ese mundo que denominamos dentro de las religiones mistéricas, ¿no? Y son una serie de religiones en las que está, bueno, el mitraísmo, el propio de Isis, el de Fideles Giati y también la religión cristiana, que comparten muchísimos fenómenos. A ver, las palabras Papa, Mitra, nos suenan a todos, ¿no? Y vienen derivadas precisamente de la religión mitraica. Estaba extendida a lo largo de todo el imperio, que además con unas particularidades que le hacían exclusiva, aparte de compartir elementos con el resto de religiones mistéricas. Eran unos templos que eran subterráneos, y era una religión prácticamente exclusiva de hombres, que celebraban sus ritos pues en esos antros subterráneos, donde se dedicaban a beber y a comer, y estaban muy vinculados con el mundo militar y también el mundo comercial. Entonces mitreos hay pues a lo largo de todo el imperio. Novedad, en Andalucía solo teníamos constancia de uno, aparte de algunos restos de estatuas, pero este es el primer mitreo, digamos, exento que se conoce, que no está dentro de una villa o de una casa. Al no ser una religión oficial, la mayor parte de las capillas que conocemos son capillas pues, en villas rústicas o en las casas de ciertos personajes. Claro, de alguna manera camufladas, ¿no? Ellos no tenían que esconderse, así, aunque no fuera oficial, no significa no fuera permitida, todo lo contrario, era permitida, incluso alentada. Realmente la persecución en Roma apenas hubo persecución religiosa, se toleraban prácticamente todas las experiencias y las prácticas religiosas que, mientras no pusieran en riesgo ni en cuestión el poder del imperio, obviamente. Pero por lo demás eran bastante tolerantes, y esta era una religión bastante extendida y además practicada por gente de cierto nivel, no de nivel adquisitivo, tanto militares como personas bastante adineradas, ¿no? Ya hemos encontrado realmente mitreos bastante lujosos y por supuesto en absoluto escondido. El tema de que sea subterráneo no es un ánimo de esconderse, sino de reflejar todo el misterio de la religión mitraica, que se desarrollaba dentro de una cueva. Entonces lo que querían es que su templo pues reflejara ese carácter de cueva y también como un reflejo del universo, ¿no? Lo decoraban con estrellas, con la luna, todo, en fin, todos esos elementos. Pues Alejandro Jiménez, ha sido un placer charlar con usted de este asunto tan interesante, la tumba del elefante de Carmona, que pudo ser un templo al dios Mitra. Gracias por habernos atendido, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes, el placer es mío. Muchas buenas tardes.